En la década de los 50, los escasos habitantes de un pueblo pequeño enclavado en la comarca valenciana de Requena, de nombre La Cornudilla, cerraron para siempre sus casas y emigraron a otros lugares más acogedores. La causa del forzado éxodo del último medio centenar de moradores del pueblo no estaba tan solo en razones de tipo económico y social, que también las había, sino en la supuesta acción de duendes que, a juicio de los lugareños, estaban provocando terribles fenómenos en las pocas casas habitadas que quedaban. Ruidos, susurros, platos y otros enseres que se desplazaban y eran arrojados contra las paredes formaban parte de la pesadilla que los últimos vecinos de aquella solitaria aldea tenían que sufrir. Los animales parecían presentir cuándo iban a suceder los fenómenos y se inquietaban. Y es que existen enclaves donde lo sobrenatural parece hacerse cotidiano, donde el visitante no acierta a distinguir el final de la realidad y el comienzo de lo imposible, entre espesas brumas que parecen abrir puertas al más allá. Son pueblos olvidados, donde el tiempo no transcurre, y entre sus calles se escuchan ecos y lamentos de voces perdidas, y se pueden sentir furtivas presencias que parecen observar. A esos lugares se les conoce como pueblos malditos. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. 37 minutos pasan de las 11 y vamos a entrar en esa aventura radiofónica que iniciamos cada fin de semana con ustedes. Hoy el tema principal, como hemos podido escuchar en esa pequeña introducción que hacíamos antes de comenzar el programa, es el tema de los pueblos malditos. Esos pueblos que han quedado vacíos, que han quedado olvidados, que no está muy claro por qué se quedaron despoblados y sobre todo que están asociados a leyendas de fenómenos extraños, de psicofonías, de apariciones, incluso de fenómenos OVNI. Hablaremos con Francisco Recio y vamos a hablar de varios de esos pueblos, pero fundamentalmente nos va a narrar las investigaciones que él ha llevado a cabo en La Musara, en Tarragona, donde incluso ha podido obtener psicofonías que esta noche todos nosotros y todos ustedes podremos escuchar. Pero antes de entrar en ese tema monográfico y principal del programa, vamos a dar un pequeño repaso a un tema que también es muy interesante, y es que la Iglesia siempre es noticia, sobre todo cuando toca temas que tradicionalmente parece que han estado al margen de sus postulados. Y es que el Vaticano ahora dice que es posible creer en Dios y en los extraterrestres. Eso es lo que analizaremos al principio del programa, un poco para saber hasta qué punto la Iglesia está o bien cambiando sus actitudes o bien ampliando sus horizontes. Estos son los contenidos del programa de hoy. Los saludos de Fran Fernández, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. Evidentemente la Iglesia está hecha por hombres y los hombres cambian de opinión, y aunque lo que son los dogmas siguen manteniéndose de manera totalmente fiel a lo largo de los años, lo que está claro es que las posturas, los planteamientos, los razonamientos y sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones científicas va evolucionando. Ya lo vimos como la Iglesia incluso tuvo que retractarse en un momento dado de cómo trató a Galileo, en un momento en el que incluso estuvo a punto de costarle caro, si no es porque el propio Galileo echa hacia atrás con esas palabras suyas. Bien, pues ahora ha llegado el momento de hablar de los extraterrestres. Lo que hace unos años era bastante poco admitido por parte de determinados jerarcas de la Iglesia Católica, pues ahora parece que se abre una puerta. Y es que el director del Observatorio Astronómico del Vaticano
no ve contradicción entre la astronomía y la fe, es decir, entre la posible existencia de sedes en otros mundos, sedes inteligentes, y la religión, la fe católica. El director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el jesuita argentino José Gabriel Funes, ha asegurado que se puede creer en Dios y en los extraterrestres. Se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas, incluso más evolucionada que la nuestra, sin por ello poner en entredicho la fe en la creación, en la reencarnación y en la redención. Es posible creer en Dios y en los extraterrestres, afirmó Funes, de 45 años, en una entrevista al diario Vaticano El Observatorio Romano, en su edición vespertina del 14 de mayo. Funes precisó que el universo no es infinito, que tiene 14.000 millones de años y que la teoría del Big Bang es la que mejor explica hasta el momento el origen del mundo. Preguntado si la teoría del Big Bang da valor o contradice la visión de la fe basada en lo que cuenta la Biblia, Funes manifestó que como astrónomo continuó creyendo que Dios es el creador del universo y que nosotros no somos productos de la casualidad, sino hijos de un Padre bueno, el cual tiene para nosotros un proyecto de amor. Funes manifestó también que los astrónomos sostienen que el universo está formado por 100.000 millones de galaxias y cada una de las cuales compuesta por 100.000 millones de estrellas y que muchas de ellas, o casi todas, pueden tener planetas. ¿Cómo se puede excluir que la vida no se haya también desarrollado en otras partes?, se preguntó Funes, que agregó que formas de vida pueden existir incluso sin oxígeno e hidrógeno. Al igual que existen una multiplicidad de criaturas en la Tierra, también podría haber otros seres inteligentes creados por Dios. Ello no está en contradicción con nuestra fe, porque no podemos poner límites a la libertad creadora de Dios, afirmó el religioso. También agregó, parafraseando a San Francisco, que si llamamos a las criaturas de la Tierra hermano y hermana, ¿por qué no podemos hablar de un hermano extraterrestre, ya que formaría parte de la creación? Pues vamos a dedicar unos pocos minutos de nuestro programa a comentar con los amigos que tenemos aquí, colaboradores habituales de nuestro espacio, aquí en la mesa del Último Peldaño, porque yo creo que es una noticia que merece la pena. Jesús Sancho, buenas noches. Muy buenas noches, querido Joaquín, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Yo creo que el sacerdote argentino del cual estamos hablando, José Gabriel Funes, pues si me permitís la expresión un poco coloquial, a lo mejor se cree que ha descubierto las sopas de ajo. No, sí, las sopas de ajo están ya descubiertas. Digo esto porque ya, esto no es nuevo, ya en el año 1956 el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, ya declaró la pluralidad de mundos habitados. Pero es que además es lo lógico, lo que la razón nos dice. Vamos a ver, ¿qué Dios puede ser el Dios que crea un solo planeta hasta Canica Azul, sabiendo que hay galaxias? Es decir, es que lo que pasa es que ahí entra la soberbia. Nosotros somos el centro del universo. Como nosotros hay miles y millones de... Y ahora lo dice el sacerdote José Gabriel Funes. Esto estaba dicho, ¿sabes? Porque a la Iglesia le interesa sobre todo hacer que tomemos conciencia a los católicos, apostólicos y romanos de que, y no solamente eso, en todas las religiones, de que un Dios tiene que ser un Dios del universo. No puede ser Dios de esta Canica Azul, porque entonces qué pobrecito Dios, ¿no? Y entonces yo creo que Funes ahora lo dice, me parece muy bien, que el Vaticano se dé cuenta de que se puede admitir. Ahí el tema está en la redención y en la encarnación. Porque claro, sabemos mucho que los sumitas decían, no, vienen aquí en plan de turismo, como vamos nosotros a Jerusalén, a ver el Santo Sepulcro. Porque aquí efectivamente es donde nació Dios, nació el Hijo de Dios. Ahora, esto está en pañales, pero que desde luego, lo que sí quiero apuntar es que don José Gabriel Funes, lo que dice ahora está dicho ya del año 56, cosa que me parece muy bien por parte de la Iglesia. No es tanto. De sabios es rectificar, como suele decirse. Sí. Juan Francisco Martínez, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín, y buenas noches a todos los oyentes. El Vaticano, en este caso más que el Vaticano, pues el director de un observatorio relacionado con el Vaticano nos está dando unas claves que hasta ahora, pues aunque sí habían sido dichas, como dice Jesús, en un momento dado, pero no por una autoridad científica, aparte de ser también un religioso. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, yo en primer lugar opino pues que también ciertas noticias, digamos que se dan con cierto oportunismo. No sé si era el momento de hacer referencia a los extraterrestres y hacer referencia pues al planeta Tierra para decir que la fe realmente también está abierta a ellos, ¿no?
Yo creo, como ha dicho Jesús, estoy de acuerdo que realmente si alguien cree en un creador, pues obviamente en ese creador cabe que estamos hablando del universo. Y bueno, los que sí creemos, yo creo, ya digo, de que realmente sería, la anécdota sería que no hubiese vida en toda la inmensidad de la Tierra. Realmente ese creador pues había tenido que crear también a esas otras personas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que con todas estas noticias hay que llevar mucho cuidado, ¿no? Porque puede haber cierta intencionalidad o cierta matización, porque aquí a lo largo de las entrevistas se dicen pues ciertas cosas, ¿no? Incluso se habla de que estos seres parece ser que necesariamente estarían mucho más evolucionados que nosotros, ¿no? Es decir, es como si hiciéramos referencia a que en este momento se está viviendo aquí de una forma pues no muy acorde con, digamos, la religión, ¿no? Y que realmente hace falta nombrar a estas personas como aquí además lo dice en un momento determinado, estarían en perfecto armonía con el amor del universo y tal. Y realmente me parece que yo creo que lo que hay que incidir es intentar a nivel de fe pues dar pautas aquí a nivel social. Y bueno, si en un momento determinado aparecen los extraterrestres, pues ya veríamos entonces cómo hay que enfocar este aspecto en el campo de la fe. Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Hermano extraterrestre. Sí. Una frase franciscana. Franciscana 100%. Yo creo que el padre José Gabriel Funes no ha hecho nada del otro mundo, quizás no sea la expresión, pero no ha hecho nada que sorprenda realmente, porque yo creo que se ha cubierto bastante, porque dice que bueno, que podría ser que hubiera seres en otros planetas, que hubiera vida inteligente, pero evidentemente no lo afirma rotundamente ni tampoco niega que pueda haber, con lo cual pues yo creo que ha sido bastante conservador. A mí lo que sí que me ha sorprendido un poco es cuando ya se ha atrevido a hacer un poco de teología sobre estos seres que ni siquiera él sabe si existen, ¿no? Cuando ha dicho que podrían estar excluidos de la necesidad de redención que tiene el hombre de acuerdo con la Iglesia. Que eso la verdad es que sí me ha sorprendido, o cuando incluso se ha atrevido a hablar de una posible encarnación de Cristo, que según él la de la Tierra sería un evento único y que no se podía repetir en otro planeta. Pero bueno, y luego dice, ellos también de alguna forma tendrían la posibilidad de gozar de la misericordia de Dios. Bueno, la verdad es que aquí sí que creo que se ha atrevido y ha hecho unas cosas pues que para ser unos seres que no existen, pues creo que el padre Funes ha ido un poco lejos, creo yo. Pues yo creo que por lo menos son vientos frescos, vientos que cambian posturas que anteriormente, yo no digo por la Iglesia, porque la Iglesia evoluciona, la Iglesia está viva y lógicamente no solamente la Iglesia católica, sino todas las religiones van evolucionando y van pues mejorando. Yo entiendo que debe ser así, porque entiendo que el fin último de todas las religiones es hacer al hombre mejor. Lo que sí es verdad es que a veces posturas que han habido históricas en la Iglesia han ido en detrimento del conocimiento, en detrimento de la ciencia, y el que hayan ya algunos religiosos, que además son científicos, como es el padre Funes, que vienen a reforzar una teoría científica, a mí me parece muy bienvenido y aplaudimos esas declaraciones, independientemente de la parte teológica, que ahí ni entramos ni salimos, porque eso sí que es competencia exclusivamente de los religiosos y no de los científicos. Así que hemos creído que era importante la noticia que ha aparecido sobre estas declaraciones de un importante sacerdote y científico próximo al Vaticano, y a lo mejor son indicadores de que algo está cambiando y de que seguramente el mundo se está transformando, por supuesto, para mejor. El último peldaño. Existen multitud de pueblos abandonados. Quizá cada región, cada provincia de España tenga más de uno en su territorio. Luego hablaremos de uno de aquí, de la región de Murcia, porque también aquí los tenemos. Lo difícil es saber cuál fue la causa que les llevó a quedarse despoblados. ¿Por qué en un momento dado y en un momento absolutamente puntual de su historia dejan de ser grandes o importantes urbes y se quedan convertidos en pueblos fantasmas? Si además de eso empezamos a tener noticias, como en el caso que hacíamos en la preintroducción de La Cornudilla, que determinadas casas están teniendo visitas, entre comillas, de duendes, se escuchan ruidos, se notan presencias, y eso acelera esa emigración rápidamente y hace que desaparezcan los seres humanos de ese pueblo. Nos encontramos enseguida con lo que es un pueblo abandonado, un pueblo maldito.
Quizá eso fue lo que le sucedió a la Musara en Tarragona, un pueblo que nuestro invitado ha investigado en profundidad y que además ha sido objeto de un interesantísimo artículo que les recomendamos. Ha sido publicado en el número 86 de la revista Misterios y Fenómenos Insólitos y también en la página web de nuestro invitado, que ahora después le vamos a dar la dirección para que ustedes puedan entrar. Él es un gran apasionado por el mundo del misterio, la parapsicología, las culturas de la antigüedad. Colabora con muchos medios de comunicación, posee una interesantísima página web donde pueden encontrar información abundante sobre el mundo del misterio y sobre todo yo diría que es una gran autoridad en el mundo de la transcomunicación instrumental y también de las casas encantadas. Lo hemos tenido algunas veces en el programa y la verdad es que siempre nos ha faltado tiempo para hablar con él tranquilamente y por eso hemos querido que esta noche sea el invitado de excepción y tenerlo todo el tiempo posible para que nos profundice en muchos de los trabajos que él ha realizado. Él es Francisco Recio. Francisco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estamos encantados de tenerte aquí y de poder contar con tiempo suficiente, esperemos, para que nos puedas narrar todos los misterios de la Musara y tantos otros pueblos y lugares que, algunos directamente investigados por ti y otros por recopilación documental, pues estás en condiciones de ilustrar a nuestros oyentes sobre ese enigma. A mí, en primer lugar, me gustaría preguntarte una cosa que seguro que muchos de los críticos que nos escuchan, que hay muchos, y además benditos sean porque nos hacen tener los pies en el suelo, siempre se echan en cara cuando se hablan de estos pueblos malditos. Y es el hecho de que a lo mejor no siempre se ven todos los ángulos de la verdad. A lo mejor cuando se dice que ha habido una epidemia en Ochate, por ejemplo, no se estudia cuál es la causa de esa epidemia. Cuando se dice que los pueblos de al lado no fueron contaminados, pues tampoco hay unas pruebas y unas investigaciones suficientemente fidedignas para saber si eso es así o no es así. A mí me gustaría empezar por eso, por la parte metodológica. ¿Tú crees que los pueblos que en estos momentos más o menos conocemos todos o que están en la mente de todos nosotros y nuestros oyentes, Ochate, Belchite, la Musara, todos los pueblos más o menos conocidos, realmente podían recibir ese calificativo de pueblo maldito, o en algunos de ellos se ha exagerado, se ha un poco pues dejado llevar por la imaginación, por esos momentos en los cuales uno está allí de noche y empieza a ver sombras donde no las hay? Bueno, en primer lugar decir que en parte estos críticos, que como muy bien dices, bienvenidos sean, tienen su parte de razón, ¿no? A veces la investigación documental no se lleva a cabo con toda la rigurosidad que se debería, ¿no? Es muy cierto que cuando hablamos de epidemias, pues por ejemplo en el caso de Ochate, bien es cierto que estas epidemias no solo afectaron a Ochate, sino a otros pueblos colindantes, ¿no? En el caso de la Musara, pues bueno, también se ha querido desmesurar un poco el tema, ¿no? Que se ha querido pues achacar a determinadas plagas que luego, una vez que uno recopila hace la investigación documental, pues se da cuenta de que bueno, de que se sostiene poco, ¿no? Pero lo cierto es que muchos de estos pueblos, la mayoría de los que nosotros denominamos malditos, son pues por dos cuestiones, ¿no? Maldito se asocia a la parte más negativa, ¿no? Más oscura de determinados fenómenos paranormales, podríamos decir, ¿no? Pero bien es cierto que cuando en un lugar de estos, en un pueblo abandonado o habitado, se suceden gran cantidad de fenómenos paranormales, pues se le pone el calificativo de maldito, porque de alguna manera se han sucedido pues fenómenos que así los hemos constatado y que desde luego pues para nosotros puede entrar dentro de este calificativo. Tú has sido pues investigador bastante activo de algunos de esos pueblos. Esta noche nos vamos a centrar fundamentalmente pues en dos trabajos tuyos, el trabajo de la Musara y el trabajo también de otro pueblo que también podemos catalogar como maldito, que sería Jafra, el pueblo fantasma del Garraf. Pueblos catalanes, además. Es curioso cómo en todas las regiones, antes lo decíamos, en todas las regiones podemos encontrar alguno de estos pueblos. Y si ponemos un punto en el mapa de la península ibérica, seguramente no quedará ninguna comunidad autónoma que se quede vacía de banderitas. Pero es que yo creo que esto también se puede extender al resto de Europa, al resto del mundo, porque si nos movemos por Francia, nos movemos por Inglaterra, bueno, por supuesto por Escocia y los países con más tradición esotérica, vamos a seguir encontrando estos pueblos misteriosos, ¿no?
Sí, es que estos pueblos misteriosos están tanto en España como en todo el mundo, ¿no? En Francia, pues como muy bien dices, en el sur, y un lugar que tú has visitado recientemente es Rennes-le-Château, que también está calificado como pueblo maldito, ¿no? Yo pienso que en toda la geografía de España, de Cataluña, que es donde más me muevo yo por cercanía, pues en cualquier punto podemos encontrar estos enclaves, estos lugares mágicos de alguna manera, que tienen toda una serie de fenomenología paranormal que muchas veces, y como apuntaba en alguno de mis artículos, a veces pues está totalmente constatada y la realidad supera muchas veces la ficción. Curioso, como tú bien comentabas, Rennes-le-Château tiene ese cartel que ahora Juanjo nos lo va a comentar porque es un experto en el tema. Que dice, este es un lugar terrible, ahí justamente en la puerta de la iglesia, de alguna manera pues avisando a quien de allí se acerca de que efectivamente estamos en un lugar verdaderamente importante. Vamos también a pedir a los amigos que tenemos aquí en la mesa del programa que te saluden, porque van a participar conmigo en esta entrevista que te vamos a hacer lo que queda de primera parte del programa, que va a ser muy poquito, pero luego ya en la segunda hora, con todo el tiempo del mundo, por lo menos con una hora entera, vamos a entrar en contacto contigo y te vamos a ir saludando. Juanjo, Rennes-le-Château es un lugar terrible. Rennes-le-Château es un lugar terrible, por lo menos pues según dice la entrada de la iglesia. Aparte de ese detalle en la entrada de la iglesia, si pasamos a la puerta, pues mucha gente sabrá también que aparece la figura de un diablo que está allí, Asmodeo, que te recibe nada más que entrar y donde está se supone el agua bendita. Y luego hay muchos más detalles, que quizá pequeños, pero muy curiosos, porque por ejemplo la entrada del cementerio también tiene una calavera con los dos huesos cruzados justo encima de la puerta. O sea, hay muchísimos detalles como ese por ahí. Terrorífico. Pues vamos muy rápidamente a todos a saludar a Fran Recio. Jesús. Francisco Recio, ante todo, muy buenas noches. Celebro mucho que esta noche estés interviniendo en nuestro programa. Efectivamente están ocurriendo cosas que pertenecen a la más pura parapsicología en estos pueblos abandonados, pero decíamos qué causa es la que produce este abandono. Hay un escritor que hace muy poco publicó un libro que se llama El último surco, y es que en las familias pues procrean, ahí están los chavales jóvenes, se dan cuenta un día que ahí no hay porvenir, porque claro, la juventud quiere emigrar a las grandes urbes. Entonces este puede ser un problema. Esos pueblos abandonados quedan los dos señores viejos que se morirán. Hay un pueblo que hay dos habitantes y no se llevan bien, no se hablan. Con esto os digo todo. Entonces yo creo que el problema es eso, que la juventud no quiere la agricultura y el campo. Y ahora, a partir de ahí es posible que los que han muerto deseando el campo produzcan estos fenómenos parapsicológicos, ¿no? Es decir, estoy arraigado aquí aunque me haya muerto. Interesantísimo. Juan Francisco Martínez, saluda a Fran Recio. Hola Fran, buenas noches. Buenas noches. Encantado de saludarte y de estar con nosotros. Mi duda siempre, y a lo largo de la noche creo que nos lo podrás contar, es hasta qué punto siempre el calificativo de estos pueblos es gracias a un componente parapsicológico realmente, porque ha ocurrido algo, o son cosas pues simplemente sociológicas. Pues eso tendremos tiempo en la segunda parte, porque ahora vamos también a saludar a otro amigo que acaba de entrar por la puerta, estaba antes fuera del estudio. Ildefonso Cobo, buenas noches. Hola, buenas noches Joaquín y buenas noches Francisco. Bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias. Ildefonso también es una persona que ha recorrido muchos lugares, que conoce muchos sitios. No sé si, espero que no sean muchos malditos los sitios que has visto, pero sí que luego hablaremos de un pueblo de la región que vamos a dejar de momento así en el misterio, lo diremos luego en la segunda hora, que podía catalogarse también como pueblo maldito, por lo menos como pueblo misterioso, del cual pues estamos tirando de muchas fuentes de información y no encontramos el hecho de por qué se quedó vacío, que está en un sitio además inhóspito, donde uno piensa que por qué se creó alguna vez allí una población, y la verdad es que es un pueblo interesantísimo y que echaremos mano de los historiadores, de los amigos que nos escriben y demás. Saben que es escaleradelmisterio@orm.es, es nuestro correo electrónico. También pueden darnos su opinión sobre todos estos misterios, también sobre lo que hemos hablado antes del Vaticano. Y ahora pues le vamos a dejar con el boletín informativo de las 12 de la noche de Onda Regional, porque tenemos que estar informados, y enseguida vamos a continuar hablando con Fran Recio de este apasionante tema de los pueblos olvidados, los pueblos malditos, aquí en El Último Peldaño en Onda Regional.
Bienvenidos amigos oyentes a esta segunda hora del último peldaño. 7 minutos pasan de la medianoche y vamos a comenzar a meternos en profundidad en el mundo de los pueblos malditos. Antes de ello damos un repaso rápido a la actualidad misteriosa de esta semana. Una secta que esperaba el fin del mundo en Rusia sale de la cueva donde se escondió. Los últimos supervivientes de una secta que esperaba el fin del mundo abandonó la cueva que llevaba viviendo desde octubre del pasado. Hubieron bajas. Los miembros de la secta dicen que una de las mujeres murió de ayuno cuaresmal severo, mientras que otra falleció a causa de una enfermedad. 35 miembros de un grupo escindido de fieles de la Iglesia Ortodoxa rusa se encerraron en una cueva en la región de Penza, en el centro de Rusia, a la espera del fin del mundo. Su líder predijo el apocalipsis para abril o mayo de este año, pero no se unió a ellos en la cueva, indicando que Dios le había encomendado otras tareas. Se autodenominan auténticos creyentes ortodoxos. Y vamos con una noticia que ha sucedido hoy, que va a suceder la semana que viene, y es que tenemos en Murcia a Gira Ratan Manek, que es un hombre que dice que se puede estar sin comer alimentos sólidos y se puede una persona alimentar simplemente de la luz del sol. Él ha estado, sus récords son 411 días sin ingerir ningún alimento sólido y ha llegado a declarar que vence al hambre mediante la energía solar que absorbe a través de sus ojos. Afirma que el cuerpo humano puede convertirse en una célula fotovoltaica y obtener la energía del sol a través de los ojos, algo que lleva haciendo desde el año 1995. Para asegurar su salud y dar credibilidad a su experiencia, pues se ha rodeado de un equipo de médicos que monitorizan su estado cuando hace esos experimentos de abstinencia. Ha podido ser escuchado hoy en el Museo Arqueológico y podrá serlo de nuevo el próximo viernes. Así que aquellos que están interesados pues ya saben que hay dos oportunidades, una ha sido hoy, la próxima será la semana que viene, de escuchar lo que nos tenga que decir pues don Gira Ratan Manek, que simplemente se coloca por la mañana mirando al sol y se carga de energía, y con eso él dice que puede estar sin comer mucho tiempo. Bien, pues de esta noticia tan curiosa vamos a otra noticia, yo diría que también curiosa, y es que según el diario de la ciudad de Juárez, de México, James Bond está maldito. Un importante psíquico ha urgido a los productores de la nueva película de James Bond, Quantum of Solace, cambiar la fecha de presentación programada para Halloween, el 31 de octubre de 2008, o corre en riesgo de promover más su mala suerte. Dean Midas Maynard, que usa poderes sobrenaturales para ayudar a los equipos deportivos británicos y a celebridades a superar las caídas, ha ofrecido su ayuda a Daniel Craig, el 007, así como al elenco del equipo de filmación. Cree que los accidentes suscitados recientemente, los cuales han perseguido a los sets de Bond en América del Sur y Europa, son parte de una maldición que pesa sobre la película. Ojo que decía algo. Sí, bueno, que no es la primera vez que pasa esto en una película de James Bond. En Licencia para Matar ya sucedió una serie de fenómenos paranormales, se habló de película maldita, y en concreto en un fotograma de rodaje apareció una extraña imagen, una mano saliendo del fuego, que fue bastante sorprendente. Tenemos que hacer un programa sobre eso. Interesante. Muy bien, seguimos con las noticias, y una la que vamos a dar es importantísima. Esta sí que es para tomársela muy en serio. El Reino Unido abre sus expedientes X. El Ministerio de Defensa británico ha decidido dejar al descubierto sus expedientes X, y lo primero que ha aparecido pues es algo verdaderamente para los conspiranoicos. Hay al menos un 10% de sucesos que no tienen una explicación lógica. El ejército británico se tomó muy en serio los avistamientos ovnis y los investigó con una impecable minuciosidad. Comprenden un periodo entre 1978 y 1987, en los que los Estados Unidos ya habían cerrado su discusión en torno a este fenómeno. Los archivos que salen a la luz incluyen el legendario incidente del bosque de Rendlesham, conocido en algunos círculos como el Roswell británico. Los documentos dejan la puerta abierta para una interpretación en clave extraterrestre, señalando que el cuidado con el que el coronel Holt redactó aquel informe son la prueba de que la importancia en términos de que la defensa da a este tema es realmente grande. Para descargar los informes, que están a disposición de cualquiera, pueden entrar ustedes en la siguiente página: http://ufos.nationalarchives.gov.uk. Repetimos, http://ufos.nationalarchives.gov.uk. Y el último peldaño el próximo domingo va a estar en Cuarto Milenio, así que aquellos amigos que quieran vernos ahí en televisión, pues ya saben que sintonicen a Iker Jiménez este domingo y podrán contemplarnos. Ahí estamos hablando de un capítulo del libro El último peldaño, La iluminada de la Algaida, un sobrecogedor suceso que conmocionó a la sociedad murciana de la época, o extraños sucesos vividos por una mujer normal que tras eso quedó marcada. Tendremos también en ese programa la opinión del doctor Cabrera, que es un colaborador habitual de Cuarto Milenio, que va a opinar también sobre el caso de la iluminada de la Algaida. Se da este domingo en Cuarto Milenio.
Y acabamos este apartado pues haciendo acuse de recibo de un correo que nos llega de un amigo que se llama Miguel Ángel y que dice que es fotógrafo profesional, residente en Barcelona y que desarrolla su actividad en el campo de la moda y la publicidad y que está muy interesado en el mundo de la fotografía Kirlian y nos pide consejo pues para introducirse lo más posible y, ya que es fotógrafo, experimentar. Pues amigo Miguel Ángel, nosotros te recomendamos que escuches el programa que hicimos el día 2 de marzo de 2007 con Jorge Llanedel, un programa monográfico sobre la fotografía Kirlian y que puedes descargarte del podcast del programa, bien entrando en la página www.orm.es, pinchando ORM a la carta y luego el último peldaño, o en la web www.joaquinabenza.com buscando el apartado de podcast. Ahí puedes encontrar el programa del día 2 de marzo de 2007 que está íntegramente dedicado al mundo de la fotografía Kirlian. Y hasta aquí por hoy las noticias especiales. El último peldaño. Existen corrientes de pensamiento que postulan que la salud se fundamenta en la perfecta armonía cuerpo-mente. Este equilibrio nos lleva a un bienestar que nace del interior y que fomenta cambios positivos en la propia vida y en las relaciones con los demás. Algunos movimientos creen que es preciso vivir una profunda espiritualidad para permitir al ser humano evolucionar hacia ámbitos de mayor conciencia, salud y plenitud de vida. Viernes 23 de mayo, 11:30 de la noche. Mente, espíritu y salud. El poder del equilibrio. El último peldaño. Onda Regional. A veces nos encontramos cara a cara con lo desconocido y en lugares en los cuales el ambiente puede ser hostil. ¿Qué sucedería si cualquiera de los que estamos aquí o los que están en sus casas nos vamos a un pueblo abandonado en medio de la noche? Estamos solos, estamos ensimismados en nuestros pensamientos, quizá buscando ese misterio, buscando ese contacto con lo desconocido y somos atrevidos, llevamos alguna grabadora, llevamos algún equipo de investigación. Ese es el momento en el cual empiezan a producirse los fenómenos. Es el momento en el cual muchos investigadores pasan de ser sujetos terceras partes, por decirlo de alguna manera, a convertirse en protagonistas del fenómeno. Ese es un momento delicado, un momento difícil. De eso sabe mucho nuestro invitado, Fran Recio, un hombre que no se conforma con leer las cosas en su casa, no se conforma con descargarse documentos de internet, sino que investiga en primera persona, se moja y hace lo que hay que hacer, que es entrar en contacto con el misterio. Fran, vamos a entrar, si te parece, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Vamos a entrar a hablar ya en profundidad de ese pueblo que tú has investigado tan profundamente y que además has difundido a través de diversos medios, que es la Musará. Hay que decir que en tu página web www.franrecio.com los oyentes pueden encontrar, aparte del artículo sobre la Musará, pueden encontrar también otros artículos, otros trabajos, sobre todo documentos sonoros como psicofonías y demás, que son realmente interesantes. Vamos a empezar con este pueblo. Ubícanos un poco desde el punto de vista geográfico para que sepamos de qué estamos hablando y dónde está. Y a partir de ahí, cuéntanos cómo entras tú en contacto con este pueblo, qué es lo que te lleva allí y qué es lo que hace, qué te motiva para que investigues sus misterios. Bien, pues este es un pueblo que pertenece cercano a Reus, perteneciente a la provincia de Tarragona, muy cerquita de Vilaplana. Cuando este pueblo quedó en abandono, quedó despoblado, pasó a pertenecer al municipio de Vilaplana. Y bien, pues yo me interesé por este pueblo dado la gran cantidad de leyenda, de cosas, de referencias que tenía en torno a él. Y entonces pues decidí que lo primero que había que hacer era visitar el lugar y entrar en contacto pues con unos testigos que tuve la oportunidad de entrevistar, a los cuales en primera persona pues habían vivido todos estos sucesos, ¿no? Empezar con una investigación a nivel documental, porque como bien se comentaba antes, muchas veces se le quiere atribuir pues a lo mejor determinadas plagas, como en el caso del abandono de este pueblo, de la Musará, pues se atribuía en principio a lo que era la filoxera. La filoxera es una enfermedad de la viña, una plaga, pero es que realmente en este pueblo, cuando pues estuve allí incluso hablando con los lugareños que habían incluso vivido, pues me comentaron que allí pues viñas es que en realidad habían habido 4 para el sustento diario, ¿no?
Entonces, pues bueno, este tema que muchos han tratado de dar como la plaga del abandono del pueblo, pues vi que no era correcto, ¿no? Y lo más probable, pues como muy bien apuntaba un invitado tuyo, pues es que, bueno, la falta de agua, tierras poco productivas y, bueno, y lo inaccesible del pueblo, pues motivaron el abandono de este, ¿no? Pero bueno, como tenía tanta leyenda acerca de este pueblo, que para mí es el Belchite catalán, ¿no?, pues decidí ir allí, investigarlo en primera persona y entrar en contacto pues con todos estos testigos para tomar pues más datos y más referencias sobre el lugar. Uh-huh. La verdad es que eso se trasluce de ese artículo y algunas veces incluso sobrecoge lo que ahí has escrito. Porque este pueblo está lleno de leyendas y está lleno también de sucesos que no son tan leyendas, sino que tienen nombre y apellidos. Hablas en este trabajo de casos de personas que tras invadirle la niebla y andar desorientados concluyen con un tiempo perdido, algo verdaderamente sobrecogedor. Coméntanos esto. Sí, bueno, esto es lo que se llama el missing time, ¿no? Que uno, pues bueno, pasa unas horas en un determinado lugar y, bueno, cuando se da cuenta, pues en realidad han pasado muchísimo más tiempo. Este es un caso, pues con nombres y apellidos, ya no entra a formar parte de lo que es la leyenda urbana, ¿no? Esto le sucedió a un alférez del antiguo campamento cercano de Castillejos, que, bueno, que se adentró en la Musara, pues a nivel de excursión, y resulta pues que estuvo como unas 2 horas, ¿no? Le invadió la niebla, que muchos ha escrito sobre la niebla que invade esta localidad. Y bueno, pues él estuvo allí pues un poco pues desorientado, y cuando volvió a su cuartel pues resulta que había estado fuera más de 12 horas. Esto ya es un hecho constatado, ¿no?, con nombres y apellidos, o sea que es real, ¿no? Pues claro, esto es algo que te deja como un poco intrigado, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, una persona se puede quedar desorientada 1, 2, 3, incluso 4 horas, ¿no? Pero pasar todo un día, pues claro, es un hecho que a mí personalmente pues me impresionó enormemente, desde luego. Desde luego que es un fenómeno que además se da en otros lugares y que a lo mejor no asociado a pueblos malditos, también asociado a fenómenos de teleportación, donde bueno, aparecen esas nieblas, alguien entra en la niebla y o bien se pasa un tiempo y cuando sale efectivamente, como es el caso de este alférez, el tiempo que ha pasado fuera es un tiempo distinto al que ha pasado dentro. Es como si hiciese un viaje a velocidades próximas a la luz, ¿no?, donde empiezan a expandirse el espacio-tiempo, ¿no?, y realmente el tiempo, digamos, de referencia externo e interno varía. Y por otro lado, pues también tiene mucho que ver con las típicas leyendas de brujería y leyendas antiguas. En el artículo hablas también de un suceso, yo diría que bastante insólito, en el cual también la niebla tuvo que ver con una posible venganza a una persona que estaba muerta y que querían fusilar, ¿no? Cuéntanos este caso porque me parece aterrador. Sí, bueno, resulta que, bueno, durante la guerra, pues resulta que las tropas pues querían fusilar a una persona que había muerto en la Musara, ¿no? Pero bueno, no se conformaron con que esta persona estuviese muerta, sino que decidieron fusilar su cuerpo ya sin vida, ¿no? Por ello lo desenterraron, pero claro, les invadió la niebla, ¿no? La terrible niebla de la Musara, y bueno, cuando sacaron el cuerpo, el que ellos creían que eran, lo fusilaron, para después, una vez pasada la niebla, pues se dieron cuenta de que en realidad lo que habían fusilado era una de las antiguas brujas que habían vivido en la Musara, ¿no? Claro, les invadió el miedo, pero es que aparte los propios soldados luego hablan de la maldición, ¿no?, de aquellas personas que habían fusilado a aquella bruja. Recordemos pues que, bueno, muchos de estos pueblos pues la brujería era algo pues bastante común en ellos. Desde luego que es un suceso, yo diría que espeluznante. Imagínate esa gente que, bueno, que ya iba a hacer una barbaridad, pero que encima que hizo esa barbaridad luego se da cuenta de que lo que ha hecho ha sido por error, y encima se dan cuenta de que se trata del cadáver de una mujer que había sido pues bautizada o atribuida como una bruja de las antiguas tradiciones, ¿no?, de la brujería de esa zona, y efectivamente empiezan a creer en esa maldición. Quizás eso tuvo algo que ver o crees tú que pudo colaborar a todo lo que vino después, es decir, a esa creencia generalizada de que estaba ante un lugar maldito. Pues
Bueno, el tema de que se llamase pueblo maldito o un lugar maldito tuvo que ver muchas cosas, ¿no? Esta leyenda, también tuvieron que ver las desapariciones, tuvieron que ver muchas cosas, ¿no? Pero que desde luego yo creo que les influyó en gran manera, desde luego. Y se siguen haciendo hoy todavía, creo que también lo apuntas así en ese trabajo, ceremonias mágicas, iniciáticas, de gente que se va allí a precisamente quizá a aprovechar ese poder telúrico o lo que sea que tiene esa tierra, y se encuentran todavía restos de ese tipo de ceremonias, ¿no? Sí, esto es algo también real, ¿no? Porque si nosotros nos adentramos a cualquier pueblo abandonado, cualquier lugar que esté abandonado, es muy común que nos encontremos pues las típicas pintadas del clásico gamberrismo, ¿no? Los 666, las cruces invertidas, todo este tipo de pintadas y demás, ¿no? Pero bueno, yo aquí sí que he sido testigo como tal vez aprovechando o queriéndose aprovechar de estos lugares especiales telúricos, como determinadas personas, incluso vestidas de negro, que una vez que te ven o se dan cuenta de que tú estás allí, porque claro, nosotros como investigadores pues vamos también a horas que son al atardecer para bueno, hacer nuestras experiencias, ¿no? Y tras alertarse de que estás allí, pues salen corriendo, ¿no? Cuando bueno, tampoco tendrían por qué, ¿no? A mí muchas veces me han sorprendido pues con mis grabadoras o con mis aparatos y nunca he salido corriendo, ¿no? En todo caso me he esperado pues a estar más tranquilo para poder hacer mis investigaciones. Pero bueno, cuando alguien huye o sale de esa manera es porque realmente algo están haciendo, ¿no? Aparte, pues bueno, me he encontrado muchos restos de animales, plumas. Tal vez podríamos relacionarlo con los cultos que han estado tan de moda, como son la santería, que proliferan mucho con el tema de los sacrificios de las muertes de animales. Muchos restos de velas, ya simbología que nos apuntan a que, bueno, a que quien las ha hecho conoce más del tema, ¿no? Es alguien que está puesto y que conoce acerca de todo este tipo de ritos, ¿no? Algo que desde luego es real, que allí tanto yo como otros investigadores que han escrito libros pues se han acercado allí, y es muy común que se acerquen hasta esta abandonada capilla pues para realizar quién sabe qué ritos. Oye, Fran, buenas noches, soy de nuevo Buenas Jesús. Se me ocurre preguntarte una cosa. Normalmente el investigador, como es tu caso, pues es una persona que accede al lugar de los acontecimientos con cierta frialdad profesional. Cuando tú has estado allí, ¿has notado como una corriente alguna corriente que te recorre la espina dorsal? Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta, porque es cierto que cuando uno va pues procura ser lo más frío posible. Yo he visitado muchos pueblos abandonados, pero esta sensación, esta especie de escalofrío al que hace referencia, no se siente en todos los lugares. Y sí que es verdad que aquí se siente lo que yo comento en mi artículo como algo, entre comillas, muy especial. Sí, es cierto. Gracias. La verdad es que no es para menos. Viendo las fotografías que recoges en tu trabajo, pues es totalmente comprensible. Vamos a un caso como el que tú decías antes, que nada tiene que ver con leyenda urbana, que es un caso con nombre y apellidos y que es terrorífico. Es el caso sucedió el 16 de octubre de 1991 a un señor que se llamaba Enrique Martínez Ortiz, donde el final de esta historia no fue precisamente feliz. Bueno, pues este es un caso constatado y que desde luego entra dentro de lo que son las desapariciones de alta extrañeza, y que además hasta a día de hoy pues sigue siendo una desaparición, ¿no? Es el caso que le sucedió a unos excursionistas que se adentraron en el término municipal de La Musara pues buscando algo tan sencillo como eran setas, ¿no? Entonces se alertaron de que Enrique pues había quedado un poco retrasado. Y bueno, al cabo de unos minutos pues se dieron cuenta de que ya no estaba con ellos, ¿no? Entonces pues rápidamente lo empezaron a buscar por todo lo que eran las inmediaciones, no lo encontraron, se montaron dispositivos de búsqueda para intentar localizarlo, y bueno, pues hasta el día de hoy este señor sigue en paradero totalmente desaparecido, ¿no? Su coche pues quedó en lo que era el pueblo viejo de La Musara. Quedó allí aparcado con sus medicinas, con sus gafas, con todos sus objetos personales, y bueno, pues esta desaparición es constatada y es todo un misterio. Y yo hablé con una persona, pues bueno, de tendencias escépticas, y me decía que bueno, que una desaparición pues en este tipo de lugar pues podría haber sido producida por alguna alimaña, ¿no? Pero es que yo opino que forzosamente habría quedado algún tipo de rastro, algunas huellas, algunos huesos, algo debería haber quedado, ¿no? Pero es que no se encontró absolutamente nada.
y a día de hoy, pues como ya he dicho, pues sigue siendo un misterio esta desaparición. Para que luego digan que estos fenómenos siempre quedan indefinidos, que fue de no sé quién, que alguien queda primo de no sé quién o familia de no sé cuántos y que nadie concreta las cosas. En el trabajo de Fran Recio podemos encontrar fecha exacta, nombre y apellidos de la persona que desapareció y todos los detalles de esa desgraciada desaparición que hasta el día de hoy pues sigue siendo un enigma. No sabemos qué le sucedió a esta persona. Evidentemente podía haberle ocurrido que se hubiese caído en algún agujero y no haber salido, pero como tú bien dices, esto es muy raro. Normalmente este tipo de cosas, cuando se hace una búsqueda profesional por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, siempre acaba encontrándose el cadáver, a no ser que haya sido un asesinato y alguien lo haya escondido, pero no es el caso, porque esta persona iba andando entre los demás, no fue raptada, no fue... Sí, pero Joaquín, si me permites, es que aparte el dispositivo que se montó de búsqueda, a ver, fue a las pocas horas, Claro. La Guardia Civil intervino al momento, o sea, algún tipo de rastro se debería de haber encontrado, pero es que no se encontró absolutamente nada. Eso es lo más misterioso de todo esto, porque tampoco creo yo que sea una zona demasiado, vamos, por las fotografías que veo, no es demasiado tampoco, digamos, árida, en el sentido que más o menos se ve despejada y que se puede investigar o rastrear de una manera más o menos sencilla, ¿no? Es la impresión que me da por lo menos por las fotografías que aparecen. Sí, desde luego, o sea, es un lugar donde, bueno, hay mucha vegetación, hay montañas y tal, pero bueno, no es un lugar pues de difíciles accesos tampoco, ¿no? Yo creo que forzosamente se debería haber encontrado algún tipo de rastro, desde luego. Desde luego es tremendo. Esto es algo que distingue el caso de la Musara de otros casos que son mucho más indefinidos. Incluso que el propio Ochate, que cuando uno empieza a tirar de determinadas cosas se encuentra con contradicciones, ¿no, Juanjo? Porque Ochate no es todo lo que se cuenta. Parece ser que muchas de esas historias, como antes apuntaba muy bien Fran Recio, por ejemplo el caso de las epidemias, pues no se contaron bien. Y algunos otros misterios que hay en Ochate han tenido explicación posteriormente. Es que no existe una documentación clara e inequívoca que avale nada de esas historias de la desaparición y de todas esas cosas que se cuentan, de las enfermedades, etcétera. Lo que sí que se sabe es que hay mucha gente que ha ido y bueno, pues que le han sucedido fenómenos paranormales, pero toda esa historia que está detrás y que se pone como el origen de todo no está nada clara. Entonces yo lo que me pregunto es si muchas veces es realmente una historia que ocurre de dolor, de sufrimiento, como pudo pasar en Belchite, que sí está claro, la que provoca que en ese pueblo empiecen a pasar cosas raras, o es la creencia en que algo ha pasado, como parece más bien que es lo que ocurre en Belchite, en Ochate, lo que hace que al final terminen pasando cosas. Bien, pues yo creo que se pueden dar los dos casos, ¿no? Lo que pasa es que hay determinados lugares como son Ochate, pues es uno de los lugares pendientes que tengo. La investigación que he realizado es más documental que otra cosa. Pero bueno, yo creo que sí que a veces puede influir que que uno vaya con una predisposición a que le suceda algo, ¿no? Por ejemplo, realmente encontrar datos sobre tantas muertes que se dice que ocurrieron, pues por ejemplo en Ochate resulta muy difícil. La desaparición del párroco, pues no existen documentos como existen en el caso de las desapariciones de la Musara, ¿no? Yo creo que se dan ambas circunstancias, pero existen enclaves que por algo que desconocemos, pues se suceden una mayor cantidad de fenómenos paranormales, ¿no? El hecho de que en Ochate, pues a lo mejor sean dudosas las epidemias que hubo, no quita que hayan tenido toda una serie de experiencias paranormales, incluso por el propio ejército, ¿no? Entonces hay hechos constatados que son merecedores de que se le ponga el calificativo como de pueblo maldito. Existen corrientes de pensamiento que postulan que la salud se fundamenta en la perfecta armonía cuerpo-mente. Este equilibrio nos lleva a un bienestar que nace del interior y que fomenta cambios positivos en la propia vida y en las relaciones con los demás. Algunos movimientos creen que es preciso vivir una profunda espiritualidad para permitir al ser humano evolucionar hacia ámbitos de mayor conciencia, salud y plenitud de vida. Viernes 23 de mayo, 11:30 de la noche. Mente, espíritu y salud. El poder del equilibrio. El último peldaño. Onda Regional. El último peldaño.
Estamos hablando con Fran Recio, estamos profundizando en el pueblo maldito de la Musara y otros lugares que luego vamos a ir poco a poco desgranando. Desde luego este es un pueblo de esos que tiene todos los condimentos, todas las, digamos, vertientes que tienen los pueblos malditos, pero además yo creo que se diferencia de los demás en que ha sido bien investigado y que además tiene una serie de hechos perfectamente, yo diría que hasta trazables, que nos permiten llegar hasta nombres, apellidos, lugares, fechas, y por tanto no estamos ante vaguedades y bueno, indefiniciones como en algunos otros, que probablemente es quizá el hecho más significativo y más importante de este caso. Seguimos con las historias y los misterios de la Musara. Y vamos a ir ahora a esas curiosas percepciones que se han tenido en ese lugar, tanto de tipo auditivo como de tipo visual, porque nos cuentas en tu trabajo que se han escuchado, sin necesidad de grabación, sin necesidad de que sean psicofonías, sino directamente, se han escuchado sonidos curiosos y se han visto también algunos extrañas apariciones. Vamos a contarle a los oyentes ese aspecto, Fran. Sí, bueno, aquí también he tenido oportunidad de entrevistar a personas con nombres y apellidos, y estos están expuestos, como por ejemplo Jorge Roberto, ¿no?, que asegura pues haber escuchado pues los cascos de caballos, ¿no?, pero bueno, sonidos sin necesidad, como bien apuntabas, de grabadoras, ¿no? Entonces, pues también he tenido oportunidad de entrevistar a personas que dicen haber visto, pues, como apariciones de monjes, apariciones fantasmales. Claro, esto ya, pues, es un poco más difícil de constatar, ¿no? Porque yo no he sido testigo de estos fenómenos, pero desde luego han sido muchas las personas que así lo han comentado, que han dicho ver como estos hologramas con forma especie de humana. Y bueno, pues es uno de los hechos más que está constatado y que está aquí, ¿no? Que he tenido oportunidad, pues desde luego, de entrevistar a testigos que así lo afirman. Y curiosamente, Fran, también aparece un fenómeno que se da en los otros pueblos malditos que tenemos noticia, tanto Belchite como Chate, como también La Cornudilla. Fenómeno ovni y humanoides ya mucho más relacionados con la ufología que con los fenómenos paranormales. También tenemos casos así en la Musara. Sí, he tenido oportunidad también de entrevistar a 3 personas diferentes, las cuales han sufrido, aunque no viene reflejado en el artículo porque he dejado esta información para un artículo siguiente, pues cómo han tenido encuentros con humanoides, ¿no? Pero es que aparte es muy curioso porque las 3 personas me relataban prácticamente lo mismo, ¿no? Que tras visitar la Musara parece que algo les llama, ¿no? Un caso muy peculiar fue el de una persona jubilada con medicación, pues, para el corazón, medicación vital para él, como pues en una noche, sin saber por qué, pues tiene que coger su vetusto coche, porque otro nombre no tendría, y bueno, pues subir a la Musara, no saber por qué, llamado por algo, y bueno, pues allí tener lo que nosotros denominamos encuentros con humanoides, ¿no? Encuentros con lo desconocido. También le pasó a una chica, que esta no tenía ni siquiera carnet de conducir, pero un día pues decide, tras haber visitado la Musara, pues decide ir a este lugar también llamado pues por algo que no sabían definir, ¿no? Y sí que es cierto pues que bueno, hay numerosos testigos, incluso pues los del propio refugio, que aseguran pues haber visto extrañas luces sobre la Musara. Y es muy curioso porque cuando cae el atardecer en la Musara o cuando hay niebla, se ve muy poca gente se acerca a esta localidad, ¿no?, a estas ruinas de la Musara. Tal vez pues porque les dé miedo, ¿no? Porque realmente han sido numerosas las luces que se han visto descender hacia la iglesia o hacia los restos de este abandonado pueblo. Igual que en tantos otros lugares, igual que en ese lugar que antes hacíamos referencia, Rennes-le-Château, donde ahora también los avistamientos de ovnis son frecuentes. La verdad es que estamos en un pueblo apasionante. Yo casi más que maldito le diría apasionante a estas cosas. Yo creo que merece la pena, como tú has hecho y muy bien, que es lo que hay que hacer, que es molestarse en ir, molestarse en investigar. Y hay otra cosa que incluso tú las fotografías en el artículo. Recomendamos que los oyentes lean este artículo, que pueden entrar en tu página web, www.franrecio.com, y ahí pueden ustedes leer este artículo, que desde luego yo creo que es toda una delicia y todo un ejemplo de cómo se hace una investigación y luego sobre todo cómo se difunde, cómo
cómo se transmite a los interesados. Pues aparece una fotografía curiosísima de una piedra que podía ser muy bien un altar, y esa piedra casi nos puede llegar, es como una especie de pasaje a otra realidad, ¿no? Es quizá uno de los mitos más sugestivos de esta ciudad, ¿no? Cuéntanos la historia de la piedra. Sí, tal vez sea la leyenda, como bien dices, más sugestiva, ¿no?, del lugar. Bueno, la piedra, en realidad, yo fotografié una piedra cualquiera, pero cuenta la leyenda que hay una determinada piedra que quien la traspasa, o un determinado lugar que quien entra en él, pues accede a lo que sería una musara ultradimensional, es decir, como un pueblo fantasma, el cual aquí en Cataluña se le denomina la Vila del Sis, o sea, lo que sería en castellano la Villa del Seis, el pueblo del Seis, asociado el 6 como número diabólico, lo sea o no, ¿no? Pero bueno, esta es la leyenda que corre, que hay como otra especie de, como una puerta ultradimensional, y es, bueno, seguramente forma más parte de la leyenda que de la realidad, pero desde luego, pues bueno, el hecho de la posibilidad de que existan otras dimensiones, pues no es nada descabellado, ¿no? La matemática pues afirma, ¿no?, que existen hasta 11 dimensiones calculadas matemáticamente. El hecho de que nosotros pues no podamos acceder a ellas o no las podamos sentir, pues no significa que no existan, desde luego. Desde luego, es una posibilidad, y quizá alguna de estas teorías matemáticas o físicas y espaciotemporales podrían explicar muchos de esos fenómenos, sobre todo las desapariciones. Imagínate que eso fuese realmente un portal dimensional y esas desapariciones pues fuesen no una desaparición, sino un paso a otra dimensión, a esa Vila del Sis, ¿no?, donde seguramente pues este pobre hombre se encuentra ahí buscando la salida de nuevo hacia su mundo y no lo encuentra. Ojalá que la encuentre pronto. Pero tú no te quedas en eso, no te quedas simplemente en ir por allí, en tomar datos, en hacer fotografías. Tú vas más allá, como buen investigador de transcomunicación instrumental que eres, entras en el mundo de la psicofonía y empiezas a trabajar con ello, y obtienes una psicofonía que vamos a escuchar enseguida, pero que nos gustaría que antes tú nos la comentases. Una psicofonía que además dice una palabra bastante clara y que nos gustaría que nos dijeras cómo se obtuvo. Bueno, pues mira, esto fue una de las investigaciones que hice en lo que es el cementerio de la Musara, lo que queda de él. Y bueno, pues decidimos llevar a cabo una serie de experimentos psicofónicos pues para ver si se obtenía algún resultado. Fui con unos compañeros investigadores, con Mari, que es ufóloga, y Edu. Y bueno, pues una de estas personas, pues lo que nosotros pues podemos entender que es algo pues normal, ¿no? Poner una grabadora en grabación, pues algo que no puede influenciar a nadie, pues realmente le sugestionó un poco, ¿no? Entonces pues me pidió que por favor que parase la grabación, y bueno, los resultados psicofónicos no se hicieron esperar, ¿no? Una voz nos contesta cobarde, pero si me lo permites también decirte que llevaba un magnetofón de aquellos antiguos pero en perfectas condiciones, de aquellos de bobina abierta. Y bueno, pues esta grabadora funciona perfectamente, pero fue muy curioso porque durante la experiencia psicofónica se alteró totalmente la velocidad. No hubo momentos en que no podía controlar la velocidad de la grabadora, iba pues bueno, como ella quería, ¿no? Y lo curioso es que una vez terminada pues la experiencia, desde luego la grabadora pues funciona perfectamente y jamás me ha vuelto a fallar, ¿no? Muchas veces cuando experimentamos con lo desconocido, pues se nos abre, entre comillas, una puerta y realmente no sabemos lo que nos va a suceder, ¿no? Pues para que nuestros oyentes sepan lo que sucedió allí aquella noche, para que puedan ser testigos en diferido de lo que fue aquel experimento de psicofonías, vamos a escuchar, amablemente cedida por Fran Recio, esa psicofonía que dice cobarde. Vamos a escucharla. Primera parte. Primera parte. Ahí estaba,
esa voz bastante débil, pero que se podía entender. Ahí está, esas voces que nunca sabremos seguramente lo que son, tampoco sabremos muy bien si el fenómeno es real o no, porque como hemos podido comprobar por nuestro amigo César Pachón, pues realmente el fenómeno de las psicofonías necesita seguir siendo investigado, necesita seguir siendo estudiado, pero lo que sí es verdad es que no solamente hubieron psicofonías, en las fotografías que tú reproduces en el artículo, pues alrededor de donde tú estabas grabando con ese magnetófono de cinta abierta, podemos observar una serie de curiosas formaciones que con poco esfuerzo podíamos identificar como pequeños rostros, pequeñas caras que han salido alrededor de justamente donde te encuentras tú y donde se encuentra el magnetófono. Podríamos decir que es una pareidolia famosa, ¿no? Pero ¿y si no lo son? ¿Qué son realmente? ¿Qué opinas tú de lo que te salió ahí en esa fotografía? Que desde luego, pues del orden de 6 por lo menos aparecen junto al entorno en el cual te encuentras tú y se encuentra el magnetófono. Sí, bueno, yo le cedí parte de las fotografías que obtuve a un compañero, Modesto Mendiola, que es investigador y analista de imagen. Pues bueno, él es especialista en descubrir estas cosas ocultas en la fotografía. Y realmente, pues bueno, aparecen este tipo de rostros. Y claro, pues uno puede opinar de todo, ¿no? Desde que, bueno, pues es el capricho de la imagen, ¿no? O que tal vez pues no estemos solos, ¿no? Como de alguna manera pues parece evidenciar el fenómeno psicofónico, ¿no? Como que realmente existen numerosas cosas pues que probablemente tengan una inteligencia, o muy probablemente tengan una inteligencia, y que realmente pues no podemos ni sentir ni ver, pero que de alguna manera pues están ahí, se manifiestan, y en este caso pues las cámaras fotográficas o el vídeo o el magnetófono pues pueden ser capaces de captarlo. Es curioso, yo fíjate, mirando ahora el artículo me encuentro que justo en la fotografía que va arriba de esa en la cual tú sales con el magnetófono, pues en la pared del campanario de la iglesia también se pueden ver dos de esos supuestos rostros, ¿no? Incluso aquí las he remarcado con un bolígrafo para que los compañeros del estudio lo vayan viendo. Supongo que tú te habrás dado cuenta, si no luego te lo mando por correo electrónico, pero ahí yo veo también por lo menos esos dos rostros. Desde luego no digo que no puedan ser el famoso fenómeno de la pareidolia, que es un fenómeno que todos conocemos y que bueno, pues está ahí, que podía enmascarar muchas de las psicoimágenes, teleplastias, incluso psicofonías, pero bueno, y si no lo fuera, desde luego lo que está claro es que ahí está, y yo por lo menos lo estoy viendo, y imagino que los compañeros también en estudios ahora me lo dirán si lo ven o no lo ven, pero también vemos esas imágenes. Curiosísimo todo lo que nos estás contando, y la verdad es que la Musara es un pueblo para visitar, para investigar, para verlo y para estar ahí, desde luego, como tú has estado. Pero no es el único pueblo que hay en la zona, ¿no? Porque también has podido trabajar en otro, que es Jafra, y que desde luego también tiene su historia, ¿no? Coméntanos un poco esa investigación, ese otro trabajo que llevaste a cabo en ese pueblo, donde además también conseguiste dos psicofonías que vamos a escuchar luego después, que son verdaderamente de esas psicofonías claras, donde la voz psicofónica se entiende perfectamente. Bueno, si me lo permites, antes de pasar al pueblo de Jafra, comentarte uno de los temas también que se dan en la Musara, para terminar, que es el tema de las anomalías magnéticas, ¿no? Es verdad, sí, señor. Que, bueno, yo esto me lo comentaban, que bueno, que habían sensaciones extrañas, anomalías magnéticas en este lugar, pero bueno, yo pude experimentarlo en primera persona, ¿no? Que es, bueno, lo bonito, ¿no? del investigador, cuando uno se encuentra cara a cara con eso inexplicado, ¿no? El cómo un muy determinado lugar de apenas pues unos metros cuadrados producía pues un terrible mareo, ¿no? Y luego en otras visitas al mismo lugar, pues bueno, esas anomalías magnéticas parece que se han desplazado pues a quién sabe dónde, ¿no? Bien, pues si te parece entramos en el tema de Jafra. Bueno, Jafra es uno de los pueblos pues que, bueno, ya lo tenía pendiente de visitar. También pues me había llegado pues bastante leyenda, ¿no? Para después pues poder intentar comprobarla. Un pueblo que está situado en la comarca del Garraf, cerca de Olivella. Y bueno, pues hasta allí extrañas esos fenómenos me habían contado, y bueno, pues lo primero, como igual sucedió en el caso de la Musara, decidí visitarlo, y pues para ver si podíamos recoger algún testimonio o ser testigos en primera persona de algún tipo de fenómenos. Pues desde luego una de las cosas que más nos llama la atención es el origen, ¿no? Que se puede dar a supuestas apariciones,
espectro, ¿no? Esa visión fantasmal que de luego no deja indiferente a nadie. Coméntanos cómo percibiste tú esa historia y qué pudiste encontrar de cierto en todo ello. Sí, bueno, aquí hay una historia cierta que es, bueno, en lo que es el cementerio, lo que queda del cementerio de Jafra, pues bueno, hubo la muerte de un pequeño, de un niño, y bueno, o sea, cayó en un pozo que actualmente incluso sigue estando descubierto y es muy peligroso. Pues bueno, se ahogó un niño y a raíz de este trágico suceso, pues muchas de las personas aseguraban ver pues la imagen espectral de ese niño recorriendo el pueblo. Y es muy curioso porque Montserrat, una testigo pues también con nombre y apellidos, me comentaba cómo ella lo había visto, pero es más, ¿no? Es un lugar pues que actualmente se encuentra en restauración, hay muchas personas pues que van allí tipo picnic y demás, pero bueno, en uno de estos casos que fueron, pues llevaban críos con una pelota, ¿no?, para jugar, y es muy curioso porque la pelota, pues bueno, desapareció para después encontrársela justamente en el cementerio, ¿no? ¿Cómo llegó hasta allí? Pues resulta todo un enigma, ¿no? Y bueno, pues me he encontrado muchos casos de esa persona que concretamente dicen haber visto pues la figura de lo que correspondería pues a un niño o una niña, ¿no? A una persona pues de una estatura pequeña que coincide pues precisamente o que parecen asociar a este niño, ¿no?, que murió aquí. Incluso pues algunos vecinos han asegurado pues escuchar los lamentos, ¿no?, de este niño o de este supuestamente, ¿no?, que vienen de este niño. Pues un origen bastante sugestivo también para toda una leyenda y todo un pueblo abandonado como este, que por cierto además parece ser que según nos narras en tu trabajo, este pueblo no fue abandonado hace demasiado tiempo, sino que data de los años 60, ¿no?, que parece que está muy cerca, por lo menos para poder obtener información y registros, y sin embargo tampoco has encontrado unos motivos claros del abandono de este lugar. Sí, aquí desde luego es todo un enigma porque bueno, ya no se encuentra tan alejado o es tan inhóspito, ¿no? Las tierras pues siguen siendo tierras productivas, incluso hay pueblos cercanos, está Olivella y otros, La Plana, existen muchas localidades cercanas, y la verdad es que pues para mí sigue siendo pues un enigma el por qué se abandonó, tal vez simplemente pues porque la gente decidiese irse yendo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los pueblos que también, los caseríos que están cercanos, pues bueno, pues han seguido teniendo pues habitantes hasta nuestros días. Uh-huh. Y es todo un enigma del que estoy en ello, sigo la investigación y bueno, pues esperemos que algún día pues pueda encontrar más datos acerca del por qué quedó en abandono. Tú te pones a investigar y bueno, pues yo creo que aquí haces un poco como de provocador, y permíteme la expresión, y es que pones en marcha una cosa que nosotros siempre recomendamos que no se utilice, salvo que, como es tu caso, pues tengas la cabeza muy fría, y es el hecho de, en un lugar así, en un entorno tan sumamente proclive a la impresión, pues practicar una sesión de Ouija, que eso realmente tiene lo suyo, ¿no? Y a partir de ese momento tú pones a grabar un equipo que además, según confiesas en el propio artículo, no te había dado resultados demasiado fidedignos, y esta vez sí que obtienes resultados. Coméntanos esa aventura. Sí, bueno, la aventura es porque justo en este pueblo hay una casa que los vecinos la llaman la casa Poltergeist, ¿no? Porque se aseguran, se escuchan ruidos, se han escuchado con voces, y entonces nosotros pues quisimos ir allí a hacer una investigación, y por eso usamos la Ouija para de alguna manera intentar provocar el fenómeno. Es muy común que los investigadores vayamos a un lugar y a pesar de todo lo que se nos cuenta pues no seamos testigos prácticamente de nada. Es un fenómeno escurridizo del paranormal, y nosotros pues intentamos hacer allí, bueno, hicimos una sesión que funcionó pues muy bien para intentar provocar el fenómeno, y lo cierto es que fuimos testigos tanto de variaciones de temperaturas, llevamos unos medidores láser de temperatura con unas alteraciones notables y rápidas, y bueno, y ahí también tuvimos los resultados psicofónicos que has podido descargar de la web. Y que vamos a escuchar ahora mismo todos, que sus oyentes seguro que están deseando. La primera de ellas es una pregunta que alguien hace y dice: ¿pasa algo malo en esta casa? ¿Qué os tenéis? Dice pues algo malo. Pues vamos a escucharlo. ¿Realmente pasa algo en esta casa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
¿Realmente pasa algo en esta casa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Realmente pasa algo en esta casa? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Evidentemente no escuchabais esa voz porque la chica que está contigo habla encima de ella. Bueno, pero si uno presta atención se puede escuchar la voz. Sí, perfectamente. Que dice, pues parece decir algo malo. Sí, no, clarísimo. Lo que te decía decir es que está claro que no la escucháis vosotros porque si no, pues esta persona no hubiese hablado a la vez que entra la inclusión, claro. Y además es una voz que no corresponde a ninguno de nosotros, o sea, es un tono totalmente diferente. Y es curioso, es una voz muy peculiar, es una voz que antes lo hemos estado comentando aquí Fran Fernández y yo antes cuando la hemos pasado para poderla emitir. Es una voz curiosa. Luego te lo comentaré porque en principio creo que te puedo dar alguna, bueno, no es que sea una información demasiado importante, pero que a lo mejor te ayuda en la investigación porque es bastante curioso. Te lo contaré luego fuera de antena y la cosa es muy interesante. Vamos a la siguiente inclusión. Tú haces otra pregunta que dice algo así como si hay algún espíritu en la casa. ¿Qué sucede después? Sí, nos contestaba que no juego al tablero o no juguéis al tablero. Porque estabais con la Ouija en ese momento. Sí. Vamos a escucharlo. ¿Un espíritu en esta casa? Yo juego al tablero. Sí. Dinos, ¿un espíritu en esta casa? Yo juego al tablero. Sí. Dinos, ¿un espíritu en esta casa? Yo juego al tablero. Sí. Dinos. Más claro imposible, desde luego, no sé si los compañeros que están aquí, Jesús se ha quedado mirando al aire, ¿no? Realmente una percepción totalmente clara de esa voz. Efectivamente, Joaquín, tú sabes que hemos estado muchas veces en el campo y ahí está Juan Francisco, ¿no? Y he oído, pues, como todos, muchas psicofonías, pero desde luego, con la nitidez y la claridad de esta, desde luego nunca, ¿eh? Es algo que yo me he quedado impresionado. Juan Francisco, ¿tú que eres experto en psicofonías? Pues sí, realmente se diría que no es una psicofonía clásica, en el sentido de que, bueno, es una voz totalmente audible. Con una claridad, Juanjo, meridiana. Sí, pero yo creo que dice al tablero, o tú al tablero, o algo así. Parece que incluso voy a jugar al tablero. No, o sea, no le dice que no juega al tablero, sino que le dice otra cosa. O yo juego al tablero, podría ser también algo así. Yo entiendo ¿no? más que nada voy a jugar al tablero, o ve a jugar al tablero. Luego lo de tablero está clarísimo. El tablero sí. Luego ya lo otro ya es más difícil porque lógicamente yo imagino que Fran habrá estudiado esta psicofonía en profundidad, la habrá desmenuzado y para ti dice no juego al tablero. Bueno, he escuchado diferentes opiniones de otros investigadores, ¿no? Yo en principio le he dado esta interpretación, pero claro, según cómo se escuche y tal, pues puede atender a una u otra interpretación. Lo que está claro es lo del tablero, ¿no? Que hace referencia. Y además es una expresión que yo pues nunca uso. Eso de no jugar al tablero, en todo caso sería no hago la Ouija o no experimento la Ouija, lo que sea, pero no jugar al tablero nunca usamos esa expresión. Y si me permites, como antes apuntabas, bueno, yo para las psicofonías me gusta emplear pues la clásica grabadora de cinta convencional de cassette o la de bobina abierta, la de cinta magnética, y es muy curioso porque en esta ocasión, sin saber por qué, pues se me había quedado sin batería, la pila pues había gastado, como es muy habitual que pasa en este tipo de lugares con fenomenología. Y bueno, pues tuve que acceder a una mini grabadora de estas digitales, de bolsillo, de gran calidad, pero bueno, que nunca la había usado para experiencias psicofónicas, y la verdad es que la usé pues más que nada para grabar la sesión y para tener pues bueno las referencias de lo que habíamos hecho, y desde luego no esperaba obtener ningún tipo de registro psicofónico. Pues la verdad es que tuviste muchísimo éxito y yo creo que a lo mejor si la sigues usando puedes tener también más éxito. Nosotros la verdad es que hemos tenido con ese tipo de grabadora, sobre todo en Belmez, tuvimos unos éxitos, aunque también es verdad que Juanjo con una grabadora normal y corriente tuvo lo mismo, ¿no? Quizá lo bueno que tiene este tipo de grabadoras es la calidad de sonido, ¿no? Que luego pues tiene bastante calidad a la hora de investigar y sobre todo de tratar la cinta, pues en este caso la grabación, mejor dicho, pues tiene muchísima calidad. Estamos acabando, nos quedan muy poquitos minutos y a mí me gustaría comentarte un tema sobre el cual yo recabo tu opinión. Hay un caso, un pueblo en Andalucía, no vamos a decir el nombre, luego si quieres te lo paso, en el cual este pueblo en estos momentos es un pueblo normal,
Pero hace ya algún tiempo que están empezando a producir fenómenos como los que pudieron haber empezado a producirse en la Cornudilla o en la Musara o en algún sitio, en estos sitios que hemos estado diciendo, ¿no? Empiezan a darse fenómenos generalizados de casos parapsicológicos, casos paranormales. Uno de ellos, quizás el que más nos llama la atención, el que más nos ha impresionado, es el que dicen los costaleros de una hermandad de Semana Santa, que cada vez que se ponen a ensayar y cada vez que se van a la iglesia, se sorprenden cómo personas empiezan a moverse por el pasillo y cuando giran la cabeza se quedan helados porque se dan cuenta que esas personas no pisan el suelo, están levitando y están pasando justo a su lado. Es uno de los fenómenos que están pasando ya en esa iglesia, una iglesia muy conocida del pueblo. Quién sabe si dentro de unos años estos fenómenos lleven a que el pueblo se vacíe. No sé si esto pudo ocurrir o no en estos otros lugares, pero me gustaría conocer tu opinión, Fran. Pues es una de las posibilidades. Además es muy curioso porque los que nos dedicamos a investigar estos casos y a contrastar datos, ¿no?, y a elaborar pues estadísticas, nos damos cuenta de que las apariciones tienen muchos puntos en común, ¿no? Por ejemplo, de estas imágenes espectrales que no tocan el suelo, es muy común en la mayoría de los casos, y están muchas veces asociadas a iglesias o a temas relacionados con el más allá, podríamos decir, ¿no?, de alguna manera, o con la fe o con la religión, ¿no? Uh-huh. Y se dan muchos casos y bueno, pues puede ser un inicio de algo, ¿no?, entre comillas. Pues Fran Recio, mi más sincera enhorabuena por tu trabajo, por tu página web, por tus investigaciones, por estos artículos, y ha sido un gran placer tenerte aquí en el programa y poder disfrutar de esa compañía tuya durante un tiempo pues mucho más dilatado que en otras ocasiones en los cuales pues no ha sido posible que nos transmitieras toda esta información. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros. Jesús, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros siempre por invitarme, Joaquín, muchas gracias. Juan Francisco Martínez, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Juan Javenza, gracias. Hasta la próxima. ¿Y Ildefonso Cobo? Nada, una noche más, Joaquín, gracias. Y Alejandra Jiménez, que ha llegado un pelín tarde, pero ahí está tomando nota de esas crónicas que a ver si las vemos pronto publicadas. Estaba intentando aparcar, que ha sido un desastre esta noche, pero sí. Y la verdad que estaba difícil esta noche aparcar. Muchísimas gracias. Y al resto de amigos que han estado también esta noche aquí con nosotros, que no han querido salir por el micrófono, pero que están aquí en el estudio, pues muchísimas gracias por hacernos compañía esta noche. Amigos oyentes, nosotros simplemente decirles algo, y es que no pretendemos que nadie crea absolutamente nada de lo que no quiera creer. Quiero decir que todos estos misterios están para ser investigados, no para ser creídos. Lo que hay que hacer es llegar, molestarse, hacer como ha hecho Fran Recio, ir a esos lugares, obtener información y luego sacar cada uno sus propias consecuencias. El hecho de creer o no creer es un acto libre que cada uno hace y el cual jamás desde estos micrófonos se le va a pedir a nadie que ejercite. Así que estos han sido las informaciones, los datos que sobre un pueblo en concreto, que es la Musara, y algunos otros como Jafra y algunos pequeños retazos del resto de pueblos malditos que hay por la geografía nacional, hemos podido traer esta noche para todos ustedes. Si son o no son verdad, solo depende de la investigación de cada uno de nosotros y también de la capacidad de asombro que podamos tener. Y por hoy nada más, amigos oyentes, los saludos de Fran Fernández, que ha estado ahí en el control, haciendo que todo llegue hasta ustedes de manera impecable, y Joaquín Amenza, que le desea que pasen una feliz semana y que nos vean este domingo en Cuarto Milenio. Estaremos ahí hablando de la vidente de Algaida. Hasta dentro de 7 días.